Hola, soy Julián, esto es el lector de Shakespeare y hoy vamos a hacer la reseña de Amigos, Amores y esa terrible cosa de Matthew Perry. Vamos a decirle, vamos a pronunciarlo Matthew o Perry para más simplicidad. Pero antes, el libro lo dejo acá, quiero destacar esta obra de arte, en un vasito de café, no sé si se puede apreciar, hecha por Sebastián. El Instagram es @sebascharles. Supongo, supongo que es, no tengo Instagram, así que no lo busqué. Pero miren lo que es esta obra de arte. Eh, Me la regaló el otro día el que trabaja en el Preto, cafetería Preto de Martínez. Recopado. Justo que mi última reseña fue del libro de John Howe, de cómo dibujar, etc. Bueno, este es un ejemplo claro y vivo de cómo se dibuja bien, ¿eh? Muy bien, así que grandes Sebas. Bueno, pasando a la reseña de este libro, fue muy duro de leerlo en varios sentidos. La vida de Matthew Perry fue bastante dura. Eh, yo fanático de Friends, viví mi adolescencia con ellos y el personaje que encarnó ahí, Chandler, me hizo reír un montón. Y después, no sé, de grande, yo enterarme que él tenía un montón de problemas de adicciones y bueno, al poco tiempo que terminó, bueno, que se publicó el libro, murió. Eh, Fue feo, fue duro justamente. Y es un libro duro para leer. Eh, pero a mí me gusta, más allá de lo que es el chusmerío o el amarillismo de, por ejemplo, no sé, cuenta con qué famosa estuvo o ese tipo de cosas que pueden como endulzar un poco la historia. Me gusta tratar de sacar algo que yo pueda llevarme para mi vida de este tipo de libros, una autobiografía en realidad de Matthew. Y, y bueno, yo la verdad no sabía que, si bien él es estadounidense, su infancia la pasó en Canadá. Eh, y bueno, había un montón de cosas que no sabía, que fue re buen tenista, al menos en Canadá, porque cuando sus papás se separan y después se va a vivir a California, eh, pasó de ser un muy buen tenista canadiense a ser uno más capaz ahí en California. Y, y más allá de esos que son como más datos de color o que anecdóticos, que no vienen tanto al caso de, de lo que nos podemos llevar nosotros como aprendizaje, ni de su historia en sí, eh, lo hace más divertido, ameno al libro, porque como dije es un libro duro de leer. Este particularmente, como pueden ver, es un libro que el título no está en español ni en inglés. Esta vez es un libro que leí y por primera vez en portugués. Lo compré en el aeropuerto de Río y convenía mucho por tema de precio, y dije, bueno, me lo llevo y me animo a leerlo en portugués. No es que yo no sé portugués, yo estudié estamos en 2025, bueno, yo estudié portugués durante 2 años en la universidad desde el 2008, 2009 o creo que fue 2010, 2011, no, me parece que fue más 2010, 2011 ahora que lo pienso. Eh, y después cada tanto practicaba lo que aprendí en esos 2 años, porque más de 2 años no hice, fueron cuatrimestres o 4 semestres, no sé cómo se llamaba en ese entonces. O sea, lo que yo pude aprender no era wow. Eh, pero bueno, me animé, dije, ¿por qué no? Yo ya venía leyendo libros en inglés, eso no es un problema.
tengo libros a un par de libros en francés, que sea a la par de inglés, pero francés mucho no me gusta. Pero no tengo problema en leerlo. Ahora, portugués, dije, eh, va a ser un desafío. Y la verdad que este libro fue muy sencillo de leer. Tuve que buscar alguna que otra palabra de vez en cuando con el celular en mano que me hiciera entender capaz mejor la frase. Eh, pero no, fue muy rápido para leer, fácil. No, justo, como decía, fue muy rápido y fácil de leer. Eh, Entre paréntesis, volvemos de un problema técnico que en realidad quiere decir la gata estaba en el baño haciendo ruido. Bueno, y la verdad que me encantó. Me emocionaba, me daba como alegría, la verdad, poder ya finalmente saber que puedo leer en otro idioma que yo no estaba familiarizado. Y la verdad que me gustó mucho, fue una experiencia divertida y por eso espero que ustedes del otro lado, si alguien me ve, se anime a leer en otros idiomas. Si estudiaste, no sé, italiano, un cuatrimestre, un año, y hay que elegir un libro igual, porque hay libros y libros, pero un libro que sea fácil de leer, pero un libro al fin, y después, gracias a la lectura misma, se aprenden varias maneras de decir las cosas en ese idioma, palabras nuevas, y es muy gratificante poder leer en otro idioma. Y es como que yo sentí con esto que subí un escalón, ya no es lo mismo, no me siento con el portugués como tan básico, ahora como pienso más que estoy en tirando un intermedio gracias a haber leído este libro. Entonces, eh, bien por eso. Ojalá se animen. Bueno, y ahora yendo a la historia en sí de este libro, básicamente se trata de una historia de superación, de vida, ¿no? Que trata de dejarnos algo, una enseñanza, y, y vaya que la deja, a pesar de que él, como dije, poco después de haber publicado el libro, muere. Es una lástima porque en realidad lo que nos deja como enseñanza es justamente superación, pero yo creo que no hay que enfocarse en el problema de las adicciones que él tuvo puntualmente tuvo con un montón de sustancias, alcohol, drogas, varias, o sea, no hay que verlo como con lástima o apuntando con el dedo, pero eso a mí no me pasa, sino más bien yo lo encaré desde otro lado y ver cómo nosotros, o yo, pero todos en general, tenemos algo que mejorar y que capaz sabemos que lo estamos haciendo mal en nuestra vida diaria e igual lo seguimos haciendo. Eso es lo que en lo que traté de enfocarme y traté de sacar. Matthew cuenta que pasó por un montón de internaciones en, en clínicas de rehabilitación, un montón, si no yo no sé si eran cientos o mil seguro de reuniones de Alcohólicos Anónimos, y tuvo como 14 cirugías en todo el cuerpo, un par de veces cerca de la muerte, hasta que bueno, finalmente murió, pero lo paradójico, si se quiere, es que él termina muriendo cuando había alargado las adicciones. Por fin, el libro es muy duro también para leer, porque se vuelve
o se torna repetitivo en cierto punto, que va a una rehabilitación, intenta recuperarse, de alguna manera llega a engañar o manipular a los médicos del centro para que lo droguen. Por ejemplo, le hace que le duele algo, que tiene mucho dolor, pero en realidad no le duele mucho, y para calmar esos dolores que le dan drogas, ¿no? Drogas, una aspirina es una droga, pero una cosa es tomar una, otra cosa es tomar 55, ¿no? Todos los días. Y eso es lo que hacía él. Volvía a drogarse como para mantener un nivel de calma, que es lo que le hacía mal, esa sensación como de ansiedad, sentía un vacío por dentro en su vida espiritualmente, que había algo que no le llenaba, y encontró en el alcohol y las drogas como algo que lo estabilizó, y, y el efecto adictivo que le produjeron todas estas sustancias fue que no las pudiera largar y tuviera que mantener una misma cantidad, cada vez mayor incluso, porque el efecto ya no era el mismo. Entonces pasaba de rehabilitación, tuvo momentos, eso fue lo loco también, varios momentos de incluso 2 años donde estaba sobrio. Pero pasaba algo que podía ser bueno o malo y directamente recurría a las drogas como para poder paliar con esa situación. Y él no sabía cómo ya. Arruinó eso, obviamente, su carrera como actor en un momento, si bien el problemas de dinero económicos no tenía, se gastó millones de dólares, él cuenta en rehabilitaciones. Pero era un ciclo interminable de vivir en centros de rehabilitación, salir de ahí, hacer algún que otro trabajo, drogado, sin que se dieran cuenta los demás, a veces sí, igual. Tratar de, no sé, empezar una relación sentimental con una mujer y después él la abandonaba porque sentía que si descubrían que él no era suficiente para esa persona y tenía defectos, esa persona lo iba a abandonar a él, entonces mejor era abandonarla a ella primero. Y así un montón de veces, un montón, y es horrible leer cómo se autodañaba con las drogas, que fue duro de leer. Y, y yo realmente pensé al final, esto no, sabiendo que ya muere, no sabía el final que iba a ser lindo en realidad del libro. Pensé la verdad que terminaba así, él siguiendo con todo este ciclo, pero tratando de dar un mensaje de todas maneras. Pero no, de repente fue largando de a poco cada una de las adicciones. Primero fue el alcohol. Él no lo tenía tan creyente. Fue alguien muy, no sé si llamarlo devoto, pero en muchísimos pasajes nombra a Dios, la palabra de Dios, bueno, del catolicismo, ¿no? Eh, y, y larga el alcohol porque ve, según él, en la cocina como una especie de señal que Dios le manda. Él se pone a llorar, etcétera, y bueno, decide largar el alcohol. Después lo segundo que larga ya eran las drogas. Él ya se estaba dando con oxicodona, muchas cosas, y le había explotado el colon, se tuvo que operar por eso, ya eso de grande, fue alrededor de la pandemia, y
y bueno, tuvo que largarla porque si no se iba a morir. Entonces como que le fue más fácil, al haber tocado tal fondo, poder largar. Él cuenta que el próximo paso era la heroína y eso era algo que no quería, que eso le daba miedo. Y por suerte le daba miedo porque él sabía que cualquier droga que le pusieran enfrente se iba a volver adicto. Pero la heroína era su límite. La dejó, la droga, las drogas en general así. Y lo último y lo que más le costó fue el cigarrillo. Fue a un ilusionista, no, es los que hipnotizan. eh, y le dio resultado, le dio resultado. Parece que es el mentalista más... ¿Mentalista? Bueno, pónganme en los comentarios si saben a lo que me refiero. El especialista más famoso o más caro la consulta capaz en Estados Unidos. Y tuvo efecto, lo ayudó. Y lo pudo largar, lo pudo largar. Eh, y largó todo y al tiempo después se murió. La verdad que estaba hecho pelota, Matthew. Eh, y no es de extrañar. Eh, si vieron Friends, en varios inicios contra final de temporada anterior, hay unos cambios. Él, por ejemplo, cuenta que cuando él parecía como con más sobrepeso, más gordo, era por el alcohol. Y si estaba como más chupado, más flaco, eran por las drogas. Eh, y, por ejemplo, cuando ese episodio de Friends de que están en Las Vegas y Ross y Rachel se casan estando así medio copetines, él iba a filmar los episodios, las escenas, y volvía al centro de rehabilitación en el que estaba viviendo. En un momento estaba viviendo en el centro de rehabilitación, mientras filmaba Friends. Eh, y bueno, eh, la historia, bueno, es muy dura. Pero él cuenta, por ejemplo, que ahí lo relaciono con lo que intento yo sacar de este libro. Él cuenta que cada, cada pareja con la que estuvo a lo largo de su vida, que fueron varias, él las abandonaba y bueno, quería como buscar a alguien mejor, como si hubiese algo mejor o alguien mejor, como si hubiese un parámetro de qué es mejor. Pero una de ellas, en algún momento, un tiempo futuro, se acercó a él para charlar de la vida y le contó que se había casado y había tenido un hijo, un bebé, y él a eso le llegó tanto, estaba en la ruta, conduciendo en la costa de California, detuvo el auto y se largó a llorar como por 45 minutos pensando en todo lo que desperdició con todas las mujeres con las que estuvo, que en realidad eran perfectas, así como eran. Y podría él haber formado familia, que eso él quería hacerlo, en realidad a él le gustaba mucho eh, los niños, él tiene de parte, como los padres son separados y cada uno, no, en realidad el papá formó pareja con otra mujer y tuvo más hijos. Eh, las medias hermanas de Matthew son más chicas. eh, eh, Ellas eran chiquitas y él ya era más grande. Él le encantaba ser como el, el hermano mayor que jugaba con ellas, les hacía chistes, las hacía reír. Y se veía como padre, se veía como buen padre, tenía ganas y eso le reafectó. Empezó a ver todas las oportunidades que perdió y es feo. Pero yo lo relaciono con eh, lo que se dice de aprovechar el presente, ¿no? Porque, por ejemplo,
ahora me pongo yo como ejemplo. Estamos pensando siempre en un futuro, ya sea lejano o cercano. Puede ser mañana o dentro de 6 meses, planificando o a ver qué va a pasar. Pero por ejemplo, y esto lo charlaba hace un rato, eh, el otro día fui, esta semana, eh, tenía tiempo, terminé de trabajar, hice un trámite y dije, tengo tiempo antes de ir al gimnasio. Bueno, me voy a tomar un café, esto era a las 5 de la tarde, un día de semana. Me voy a sentar y voy a tomar un café, que me encanta. Por si en el vasito, si se acuerdan, fanático del café. Y dije, voy a tomar un café, qué bueno, me siento y al rato ya estaba, tengo que ir al gimnasio, ¿qué hora será? ¿Voy a llegar tarde? Y dije, momento, esto es lo que quería y lo estoy haciendo. Ya estoy desconectadísimo, estoy pensando en lo que va a pasar después. Y estoy seguro que después en el gimnasio no estoy tan concentrado en hacer los ejercicios, eh, sino capaz pensando en qué voy a comer después o no sé, en otras cosas, ¿no? Y así es con todo. Particularmente en ese momento de que me estabas tomando el café, dije, bajemos un cambio, disfrutemos este momento como está sucediendo en este momento y eso baja el nivel de ansiedad también. Eh, y me parece que eso, bueno, lo relaciona con lo que le pasaba a Matthew y con lo que le pasa, creo que a muchos de nosotros, es no aprovechar el momento por cómo se presenta. Ya estamos pensando en otra cosa que nos mantiene ocupados la mente en ese momento, pero en realidad, capaz, no se trata tanto de mantener la mente ocupada, sino de disfrutar en realidad, o estar más bien conectados, capaz no incluso ni disfrutando, sino conectados con lo que se está haciendo. Eh, Otro ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, cuando tengo mis días de home office, ir a una cafetería con mi vasito de Shakespeare y sentarme ahí con la computadora y disfrutar el momento, trabajando, pero disfrutando el momento igual. Y hay veces que en ese lugar eh, estoy pensando, uy, a tal hora me voy a tener que ir, eh, y digo, no. Me doy cuenta, soy consciente, vuelvo al presente y digo, disfruté, pero ¿cómo se puede traducir a disfrutemos el momento o estemos presentes? En el ejemplo puntual de que fui a la cafetería, bueno, abandoné la vista de la computadora y me puse a mirar, porque ahí tiene una vista, particularmente esa cafetería, afuera, lo que es el tren de la costa, acá en zona norte, y bajé un cambio ahí. Me tomé unos sorbitos, mirando el cielo, mirando el entorno mismo de la cafetería, y como conectándome con ese momento. Después, bueno, obviamente, volvés, ¿no? Al ajetreo, pero es normal. Pero es un ejercicio, me parece, que hay que instalar en la vida cotidiana porque es importante. Son estos pequeños detalles que después, si escalamos a cosas más grandes, a eventos más grandes de nuestras vidas, nos pueden servir porque, por ejemplo, Matthew perdió oportunidades de formar familia directamente, que era algo que quería, y no lo supo aprovechar. Él lo que buscaba era la fama y el dinero, cuenta. Y bueno, obviamente cuenta también que no era eso lo que lo que le otorgó felicidad. Eh, yo eso lo relaciono, lo llevo a mi vida y digo, me encantaría tener una cafetería. Cafetería, librería, ¿no? Eh, pero yo ya esto, ya lo charlé conmigo mismo. Eh, Sé que el hecho de si algún día lo llego a hacer, ojalá que sí sea, pero si algún día lo llego a hacer, no es eso lo que me va a traer felicidad. Es un tema más. Eh,
bueno, del que habla el libro que no me gustó de Mark Manson. Pero bueno, hay que darle crédito de eso al menos. Todo está jodido. De qué es más la felicidad, ¿no? El propósito en esta vida, etcétera. Pero es siempre estar en constante búsqueda de algo más. Bueno, y ya se consiguió eso. Y a ver, ¿qué otra cosa? Otra cosa. No, es las cosas como se presentan en este momento, bueno, o en este día, en esta etapa de tu vida, bueno, tomarlas, ¿no? Obviamente no estoy diciendo no relajar, sino cambiar nada que realmente sea incómodo, que no sea provechoso, etcétera, sino más bien se entiende, ¿no? Eh, y algo que también lo relaciono con justamente una frase que me dijeron hoy. Yo hago armas de corte en un centro que se llama Pacua, eh, y tiene diversas disciplinas, por ejemplo, arquería, tai chi. Yo hago armas de corte. Y el maestro, otro maestro en realidad, que nos evaluó, nos dijo, ustedes más o menos como que están aprendiendo esta disciplina, pero no van a ponerse a pelear con nadie. En realidad, los guerreros, los demonios con los que tienen que luchar son los internos, son los propios. Cada uno de nosotros somos nuestro mayor enemigo. Y es verdad. Eh, yo, por ejemplo, es lo que más me cuesta capaz es largar esas conductas, como dije antes, que yo sé que no son buenas, o sea, son negativas, no le hacen bien a nadie, ni al resto, ni a mí particularmente. Yo sé, soy consciente de que las hago, de que están mal, y que aún así las hago igual. Eh, y eso lo relaciona también con el libro por el tema de las adicciones. No ver a este libro y lo que le pasó a Matthew como, ah, pobre pibe, que siento lástima por él, como si estuviéramos en un pedestal mirando a alguien desde arriba hacia abajo y diciendo, ah, y sí era un drogadicto. No. Eh, si vos tenés problemas de adicciones con las drogas, este libro está muy bueno, pero no lo reduzcamos a eso. Nos podemos vincular con este tipo de cosas muy fácilmente, y es de esta manera. Hay conductas también que son adictivas. El hecho de, por ejemplo, me pongo otra vez como ejemplo, eh, no sé, me da bronca que la gente al caminar por la calle, por ejemplo, ¿no? Digo una tontería. En la vereda vienen tres enfrente, yo vengo solo y no me dan espacio y me da bronca y capaz reacciono mal, viste, con un codazo. No lo hago eso. Son muy pocas las veces que lo he hecho. Pero, ¿ven? No me enorgullezco por eso. Sé que capaz el otro podría darse cuenta, pero yo no voy a cambiar al otro. Eh, lo, que lo que más importa es que yo cambie, que no me afecte tanto lo que pasa afuera, lo que pasa con el otro. Ya está, me corro, bueno, y se acabó. Y tengo que cambiar esas actitudes, porque no le hago ningún bien a esa persona, no me lo hago a mí. Yo sé que está mal como reacciona, sin embargo lo sigo haciendo cada tanto. Entonces, por eso viene el tema de la conducta adictiva, que son como ciclos que uno capaz las deja por un tiempo, vuelve a realizarlas. Puede ser, eso llámese, no sé, problemas con la comida, que no hace falta tener distorsiones graves o severas, sino comer más sano. Uno sabe que tiene que comer más sano y no lo hace. Sabés que, no sé, pongamos ejemplos varios, te tenés que dormir más horas y no lo haces porque las excusas que vos quieras poner. Sabés que
tenés que, la verdad, no sé, simplezas, ordenar la casa pero no lo haces nunca, o pateás cosas para adelante cuando las podrías hacer y se te van acumulando, o no sé, sos muy desorganizado con el dinero y después te quejas de que no lo tenés y cuando podrías capaz con una simple estructura como, sí, encontrar más un orden y bueno, no estar tan, viste. Yo creo que hay un montón de cosas que podemos sacar gracias a este libro, gracias a Matthew Perry. Eh, es muy lindo el libro, me gustó. Y bueno, espero que ustedes también, si lo leyeron, comenten. Comenten si les gustaría que reseñe algún otro libro. Si se ve por acá, pueden decirlo. Y déjenme a ver sus comentarios, a ver qué piensan. Y bueno, nos vemos en la próxima reseña. Chao.